Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Iniciando nuestra cuarta unidad, legislación vigente en el ámbito empresarial, veremos la jerarquía del orden mexicano según el derecho, dentro del cual, en la sección 8, parte 1, veremos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su relación con las leyes federales, las leyes ordinarias, así como los decretos, los reglamentos y las normas. ¿Cómo se jerarquizan estos para darle forma a el derecho mexicano? Bienvenidos. En este tema hablaremos de la legislación vigente en el ámbito empresarial. Y para entender un poquito la legislación vigente, hay que tocar el tema de jerarquía del orden mexicano según el derecho. Primero ver cómo se jerarquizan las diferentes leyes y los diferentes reglamentos y normas mexicanas según el derecho mexicano. Y para ello, dentro de lo que viene siendo el concepto, desde el punto de vista de orden mexicano, de su jerarquía. Jerarquía significa orden o grado de diversas personas o en cosas, de manera que la jerarquía del derecho será la diversidad de normas jurídicas de acuerdo con su importancia, pertenecen al mismo o diverso grado. Hablando de los aspectos generales de esta jerarquía, tenemos que citar que el problema del orden jerárquico normativo fue planteado por primera vez en la Edad Media, siendo poco más tarde relegado al olvido. La jerarquía del orden jurídico viene de principio como la Constitución, posteriormente los tratados internacionales y federales, que hay algunos autores que de cierta forma ponen de manera superior los tratados internacionales y los federales, pero en la Constitución, en el artículo 133, nos hablan de que nada puede estar por encima de la Constitución de cada país. Bueno, en el caso de nosotros en la Constitución. Una vez que veamos los tratados internacionales y federales, tenemos la ley ordinaria. Después de la ley ordinaria continúan los decretos, después del decreto los reglamentos, después pasamos a lo que viene siendo las normas jurídicas individualizadas y tenemos el contrato, dentro de ellas la sentencia, el testamento y la resolución administrativa. Entonces, esta es la clasificación jerárquica de acuerdo a la perspectiva del derecho. Y tenemos, por su parte, que la Constitución es la norma suprema que regula la vida jurídica en un país. Es la ley de la ley, en la cual está contenido todo orden normativo de un pueblo. Y en el caso de nosotros, en el artículo 133 constitucional, establece que la Constitución, la ley del Congreso de la Unión, emana ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema en toda nación. La Constitución, los jueces de cada estado se arreglan a dicha Constitución. Sobre la norma constitucional no existe ningún precepto de mayor categoría, sino que es de esta de donde parte todo sistema jurídico. Es la piedra angular del mundo del derecho de un pueblo. Además de ser la norma de mayor importancia jerárquica, todas las demás disposiciones legales, por lo general o particulares que sean, no pueden contravenir lo que en ella está establecido, pues es de hacerlo así, serían nulas. ¿Sí? Todo se tiene que estar alineado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tanto también las leyes de los estados, ¿sí? Así como leyes auxiliares que más adelante vamos a ver que ayudan en cierto sector o en ciertos giros, no pueden contravenir ninguna situación que establezca la Constitución, porque si no tendrían un carácter inconstitucional. Posteriormente, hablamos de los tratados internacionales y las leyes federales, que las establecen de acuerdo a este escrito de forma o alineadas en un solo nivel. Casi tendrían el mismo nivel, ¿no? Entonces, los tratados internacionales se llaman así al acuerdo celebrado ante dos o más estados para regular las relaciones entre los mismos. Hablando de países, los pactos internacionales solo sufren efecto y producen obligaciones entre los países que los han firmado. Los tratados internacionales obligan a todo el país, tratados que ha firmado México, es el caso, la clasificación federal de suministros,
tratados comerciales, asuntos trilaterales, actos de países con tratados de comerciales, asuntos bilaterales de México y Estados Unidos, sistemas de información sobre comercio exterior, Alianza del Pacífico, Aéreo del Pacífico, Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Esos son algunos tratados internacionales firmados por México y ya pues votados como aprobados por el Senado, que este es un proceso que tienen que tener todos los tratados internacionales para que sean válidos y suscritos, firmados por el presidente y por el Congreso de la Unión. Entonces, las leyes federales son leyes, son creadas por el Congreso de la Unión, y es decir, por el Poder Legislativo Federal, para que se apliquen en todo el territorio nacional. Pudiéramos decir que son las leyes generales, ¿sí? También se conocen como leyes generales. El rango de los tratados internacionales y las leyes federales es igual, según lo dispone el artículo 133 de nuestra Constitución. Y ahí también se distinguen como leyes ordinarias, que es otra diferente a lo que viene siendo las leyes federales. Ahora nos vamos con las leyes ordinarias. Es aquella regla jurídica que no reglamente o derive de ningún artículo de la Constitución General, pero a pesar de ello, tiene que seguir el espíritu de la misma en todas y cada una de sus disposiciones, como por ejemplo de la ley ordinarias podemos citar el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, etcétera. El Código ordena de preceptos relativos a una rama del derecho. Normalmente las leyes referentes a una misma materia se unifican, ¿sí? O sea, por eso son el Código Civil, todo lo que tiene que ver con procesos civiles, el Código de Comercio, todo lo que tiene que ver con comercio, el Código Penal, todo lo que tiene que ver con penal, ¿no? Entonces, también hay que precisar qué es el decreto. Y este decreto es el acto de poder ejecutivo referente al modo de aplicación de la ley en relación con los fines de la administración pública. Disposición de un órgano legislativo que no tiene el carácter general de atribuido a las leyes, y la resolución general jurídica que contiene una determinación del trámite. Entonces, el decreto lo desarrolla ya sea el presidente de la República o incluso algunos gobernadores también pueden desarrollar un decreto que, pues de acuerdo a su jurisdicción, aplicará. En el caso del reglamento, es una disposición de carácter legislativo expedido por el Poder Ejecutivo que se aplica a todas las personas cuya situación rece bajo su campo de acción. El objeto del reglamento es facilitar el mejor cumplimiento de la ley. Desde luego, el reglamento no puede ir contra el contenido de la ley, pues de ser así, se cancelaría el valor jurídico. Y por consiguiente, o sea, hay una ley y debajo de la ley hay un reglamento para su mejor aplicación, ¿no? Y más detallado de los requisitos que se deben de cumplir para cumplimiento de la ley. Ahora, aquí se establecen las normas jurídicas individuales, que son aquellas que se refieren a las situaciones jurídicas concretas e individuales. Son jurídicos individuales. Y para ello nos hablan que algunos autores que no son realmente normas jurídicas, el maestro Felipe López Rosado tampoco las considera como tales, sino como mandos. Se consideran normas jurídicas individualizadas a los contratos, a los testamentos, a las sentencias y a las resoluciones. Para ello hay que ver cada una de estas normas jurídicas. Los contratos, según el Código Civil, es el convenio que produce o transfiere las obligaciones a los derechos y los derechos. ¿Sí? El testamento es la declaración solemne de la última voluntad de un hecho. Los requisitos que establece la ley, el Código Civil dispone que el testamento es el único acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz de sus bienes y derechos declara o cumple deberes después de su muerte. ¿Sí? Aplicación post-mortem. La sentencia, en su caso, es aquella resolución de un juez que pone fin a las controversias judiciales. Es la resolución judicial más solemne que decide definitivamente las cuestiones de pleitos, causa de una instancia y las que recayendo sobre un incidente
ponen término principal que sea objeto de litigio, haciendo imposible su continuación. Entonces, lo único que nos faltaría de ver sería la resolución administrativa, que esto la generan algunas autoridades y nos establece que son los procedimientos administrativos que surgen cuando hay controversias entre particulares y el Estado concluyente necesariamente con su sentencia misma que recibe el mimbre de la resolución administrativa. Dicho de otro modo, las resoluciones administrativas son las declaraciones o sentencias emitidas por un tribunal administrativo cuando ha habido entre los particulares y el Estado una problemática. Entonces, esto sería la perspectiva del orden o la jerarquía del orden mexicano de acuerdo al derecho.